Elecciones en Club 925. Buenos días, bienvenidos a Elecciones 925 con William Meléndez. Son las 7 de la mañana en punto y es un gusto que esté con nosotros a esta hora cuando tenemos el martes 26 de enero de 2021. Gracias por acompañarnos. Mucho que conversar en la siguiente hora con nuestro invitado. Estaremos haciendo sin duda alguna una reflexión de cómo está el comportamiento de la actividad económica en nuestro país, cómo cerró el año pasado, un año bastante atípico en medio de una situación de pandemia, donde obviamente los gobiernos y todos los sectores se vieron desafiados, ¿no?, en términos de cómo poder enfrentar una situación de esta, totalmente inédita, que obviamente implica también mucha responsabilidad, mucha creatividad para enfrentar los problemas, para poder salir adelante. La mayoría de economías con dificultades en América Latina, particularmente en Centroamérica, unos más que otros, que eso obviamente estaba relacionado también a las condiciones, a las posibilidades de respuesta de cada uno. Así que vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la situación, de cuál es el tema de seguridad jurídica del sector empresarial en el país y obviamente también de elecciones. Así que tenemos mucho que conversar con nuestro invitado. Queremos agradecer esta mañana que nos acompaña Javier Simán, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP. Javier, qué gusto que nos acompañe, bienvenido. Muchas gracias, William, buenos días, es un gusto estar en tu programa. Bueno, excelente. Recuerdo a ustedes, tenemos habilitado el WhatsApp Club, el 7434-9538. La otra opción también, si quiere acompañarnos vía internet, estamos totalmente en línea. Solo ingresa al www.miradio, insisto, www.miradio.com.sv y ahí usted pues encuentra todas las estaciones hermanas y ahí estamos nosotros como club. Le da un clic y ya nos está escuchando. Así que sean todos bienvenidos. Javier, bueno, entonces yo creo que es importante, ¿no?, hacer un poco de retrospectiva de todo lo que ocurrió en 2020, decía yo, y bueno, todo el mundo, los expertos lo dicen también, desde luego, es un año atípico, ¿no? Una situación en la que la pandemia reconfiguró todo el cuadro en materia económica, social, el impacto sin duda alguna familiar que esto ha tenido, porque todos conocemos a alguien cercano por ahí que falleció a consecuencia del COVID-19, la economía bastante complicada, ¿no?, a estas alturas. Por eso yo estaba hablando un poco de cuál era la diferencia de los países que pudieron enfrentar esto con mucha creatividad, con mucha transparencia, sin duda alguna. Pero usted díganos, ¿qué ha significado 2020 para el sector? Mira, William, la pandemia ha afectado a todos los países. Sí. Pero lo importante es ver cómo cada país ha enfrentado la pandemia. Y ahí es donde nosotros vemos grandes diferencias. Y eso se puede apreciar en los resultados económicos. Cuando tú ves El Salvador comparado con los países vecinos, nuestra economía es la peor de la región. Entonces uno se pregunta, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué Guatemala, que enfrentó la misma pandemia, cierra con menos 2% en la economía y nosotros con menos 9%? Nosotros... Sí. Estamos peor que Honduras, que enfrentó 2 huracanes también. Entonces, obviamente la manera en que los gobiernos enfrentaron la pandemia tiene mucho que ver. Nosotros desde el principio dijimos que había que proteger la salud y la vida, pero también los empleos. Son dos cosas que se pueden hacer simultáneamente. ¿Y eso no implicaba, Javier, una especie de dilema en lo que había que seleccionar la economía o la vida? O sea, ¿se podía considerar ambos elementos de manera simultánea? Eso es lo que el gobierno nos hizo hacer creer, de que tenías que escoger entre la vida o el empleo. Pero no necesariamente, William. Cuando tú ves, las empresas tomaron medidas de protección sanitaria y hasta ahora tú no has oído de ninguna empresa donde haya habido un contagio masivo. Entonces había que educar a la población cómo protegerse, pero la manera en que se manejó la pandemia pues causó un gran daño en los empleos. Y tú tienes que tomar en cuenta que en nuestro país aproximadamente 70% de la población sale cada día a buscar el sustento diario. No los puedes encerrar porque no tienen ahorros, no tienen para sobrevivir 30 días. Sí. El gobierno pensó que con las bolsas de víveres y los $300 iban a poder mantener a la población, pero el resultado es que perdimos 85,000 empleos. Se han logrado recuperar algunos, pero todavía estamos abajo 52,000 empleos.
52.000 empleos perdidos a consecuencia directa de la COVID-19. A consecuencia directa del cierre que hubo en esos 5 meses, comparado con enero de ese año 2020. Sí, Javier, en el acumulado siempre el país tiene un déficit de generación de oportunidades para los nuevos jóvenes que se incorporan al mercado laboral. Claro, pero todos los años tienes generación positiva de empleo. Es decir, hay como 80.000 jóvenes que salen a buscar empleo por primera vez cada año y solo se generan entre 10.000 y 15.000 nuevos empleos formales. Sí, claro. ¿Verdad? Este año desafortunadamente perdimos 52.000 empleos. Entonces te pone en una situación difícil porque además de los jóvenes que por primera vez vienen a buscar empleo, tienes a muchos trabajadores que se quedaron sin empleo, ¿verdad? Hay 2.000 empresas o negocios que terminaron cerrando por la crisis. Entonces, el impacto económico del COVID es muy, muy grande. Sí, ¿será que hasta este momento todavía no hemos logrado, o no sé, si en términos generales la sociedad en el país ha logrado cuantificar el impacto que esto ha tenido o sentirlo de manera directa, o si ya es palpable en términos generales, Javier? Porque a veces de repente las consecuencias de ciertas situaciones tardan para llegar, para que la gente las perciba y entienda de que efectivamente hay una situación dramática. Estoy hablando en términos generales porque obviamente la familia que perdió un empleo, su papá, el hermano, el hijo, lo ha sentido, ¿no? Eso es indudable. La población lo está sufriendo, William. Es decir, sin empleos, los que son emprendedores o trabajadores por cuenta propia están sufriendo la baja actividad económica. Pareciera que no es un tema que se reconoce en los medios, no es un tema que veamos que el gobierno lo asuma y defina cuál es la política o el plan para recuperar la economía, ¿verdad? Pareciera que es un tema que nadie quiere hablar, pero estamos viendo que más adelante va a tener un impacto más grande, porque además del problema económico, tú tienes que el gobierno se ha endeudado muchísimo y no va a tener cómo pagar esa deuda. Entonces, las medidas que pueda tomar el gobierno pueden tener un impacto negativo mayor en la economía. Si ellos deciden aumentar impuestos, entonces van a hundir más la economía, van a generar menos empleos. Entonces, claro, el tema hay que empezar a abordarlo ya, y por eso nuestra insistencia, que este es un tema que tenemos que trabajar todos juntos, el sector académico, el sector privado, el gobierno, y empezar a buscar cuál es la ruta que vamos a seguir para sacar el país adelante. Pero bueno, tal parece que eso de todos juntos está bastante difícil. Ya me dirá usted un poco más adelante, pero solo quiero, Javier, que nos analice. Usted subía en su cuenta de Twitter una gráfica donde hablaba Centroamérica, proyecciones de crecimiento económico 2020, para ir un poco cerrando sobre lo que estábamos inicialmente conversando. Y El Salvador aparece en esa estadística a nivel centroamericano, incluyendo Panamá, como el más afectado efectivamente en términos de crecimiento de la economía el año pasado, menos 9.0, luego seguía Panamá con menos 9 igual, y luego, el que menos ha sufrido ha sido Guatemala con menos 2 y Costa Rica con menos 5.5. Correcto, eso es lo que te decía, que cuando tú comparas la economía nuestra con la de los países vecinos, que todos enfrentaron la pandemia y que Honduras y Nicaragua además enfrentaron 2 huracanes, te preguntas por qué somos la peor economía, ¿verdad? Entonces nos va a tomar 3 años, William, regresar a como estábamos en enero del año pasado. Es decir, el país ha retrocedido 3 años en su actividad económica. Y cuando tú ves la cantidad de empleos generados, hemos retrocedido 5 años. Y cuando tú ves en la cantidad de nuevas empresas o nuevos negocios, hemos retrocedido 12 años. Entonces, eso pues nos pone a preguntar, bueno, ¿hacia dónde va el país? ¿Cuál es el rumbo? ¿Cuál es el plan económico que tiene el gobierno? Y no vemos ningún plan. Entonces, eso es lo que nos preocupa. Que vemos un gobierno enfocado totalmente en campaña electoral para la Asamblea Legislativa. Y no vemos un gobierno gobernando ni administrando los problemas que tiene que resolverle a la población. Por ejemplo, uno piensa, la situación de la pandemia, Javier, obviamente que demandó de mucha creatividad, de mucha astucia para los países, para los gobiernos, para enfrentar esta situación, pero este no es un tema exclusivamente de gobiernos, usted lo decía, para enfrentarlo se requiere de mucha unidad. Pero entonces, ¿hasta dónde hay una unidad en este país? O sea, ¿cómo está avanzando el país? Porque es imposible sacar
bueno, una familia desunida, para ponerle un micro, digamos, una familia desunida es imposible que pueda superarse, ¿no? Si todos están juntos en un hogar, la esposa, los hijos, el esposo y todos los demás, es posible sacar adelante un hogar, ¿no? Pero es un poco medido al extremo, pero es como un símil ahí de cómo está la actividad económica. Por eso nuestro llamado, William, que tenemos que trabajar todos juntos. Los problemas del país son tan grandes que ningún gobierno por sí solo los va a sacar adelante. Necesitamos trabajar juntos, pero pareciera que no hay voluntad política de quienes gobiernan. Recuerda que la Asamblea Legislativa le aprobó a este gobierno casi 3.800 millones de deuda adicional y no sabemos todavía en qué lo han gastado porque no ha habido una rendición de cuentas. Peor aún, hemos visto, William, casos de supuesta corrupción donde se ha comprado materiales a precios exorbitantes de familiares de los que están en el gobierno. Entonces, te genera una gran duda de la manera en que han manejado el dinero que se les dio para enfrentar la pandemia, ¿verdad? Entonces, sí, nuestro llamado es trabajemos juntos, si hay mucho que hacer, y el sector privado es el que genera los empleos que se necesitan. Sí, y decir trabajemos juntos, ¿qué implicaría? Es decir, establecer el diseño de una agenda común de los principales problemas del país, de los temas, de sentarse en una mesa, de discutirlos, de analizarlos. Porque uno se pregunta cuál es la viabilidad de un país si cada quien va por su lado. Cabalmente, William, y yo te pregunto, ¿quién genera los empleos? ¿Los empleos los generan las empresas o los emprendedores? Aquellos que emprenden un nuevo negocio y eso le da oportunidad de trabajo a otras personas. Entonces, si tú quieres que aquí se genere empleo, tienes que trabajar de la mano con los que generan el empleo. Pero si el gobierno jala para un lado, contrario a donde necesitamos ir, entonces difícilmente vas a generar esas oportunidades de empleo, ¿verdad? Necesitas para empezar un clima de confianza, de armonía, de paz, de optimismo, donde los emprendedores se animen a montar sus negocios. Pero si tú tienes un gobierno que está confrontando con medio mundo, que insulta y maltrata a los empresarios o a las gremiales que los representan, que está confrontando con la Asamblea Legislativa, con el fiscal, con el procurador, con los diputados, entonces se genera un ambiente de confrontación, de odio, de división, donde difícilmente vas a prosperar con un negocio. Sí. Entonces lo primordial es generar ese clima de armonía. Y es triste que tú ves que desde altos funcionarios de gobierno, a través de las redes sociales, se insulta y se ataca y se desprestigia. Así no se construye país, William. Nosotros necesitamos líderes que realmente nos motiven a ser mejores personas, no que saquen lo peor de cada uno. Sí, voy a tratar de ir en el transcurso del tiempo evacuando algunas opiniones, consultas de nuestros amigos que nos están escuchando. Javier, por acá nos dicen, buenos días amigos de la club, el señor Javier Simán aparece recurrentemente en la campaña electoral siendo mencionado a pesar de no estar compitiendo por ningún cargo de elección. ¿A qué cree que se deba esto? Porque nuestro rol desde ANEP, William, es proponer políticas públicas, pero también ser muy críticos de la gestión que hacen los funcionarios. Nosotros si vemos corrupción la señalamos, ¿verdad? Entonces, eso por supuesto que no le gusta a los funcionarios públicos, pero nosotros no estamos tratando de quedar bien con nadie, no estamos buscando popularidad, mucho menos estamos buscando votos porque no estamos corriendo para ningún cargo. Sí. Nos toca hacer un trabajo y señalar las cosas que están malas y proponer soluciones a esos problemas. Y eso es lo que hacemos desde ANEP y desde las gremiales empresariales. Algunos puede que lo confundan, pero quiero dejar claro que ANEP no es partido político. ANEP no somos oposición de nadie, no somos enemigos de nadie. Vamos a trabajar con los gobiernos que salen electos, vamos a trabajar con los diputados que salgan electos y en nuestra función vamos a proponer, pero también vamos a señalar lo que están haciendo mal. Sí. Bien, quien hacía el comentario y la pregunta es Mario Calero, que habitualmente nos escribe desde New Jersey. Un abrazo para Mario, gracias por participar. Por acá también Ernesto Galeas nos escribe a través del Twitter. Buenos días, William, dice, pregúntele a Javier Simán, ¿sí? Dice él, el 2024 será
precandidato presidencial, dice, aquí están adelantados, Javier. Dice, si el 2024 será candidato presidencial, si los ataques a los que se está enfrentando son para desgastarlo de cara a ello, económicamente, ¿qué rumbo lleva el país? Bueno, ahí introdujo 2 preguntas al menos. William, yo tengo 29 años de estar en las gremiales empresariales. Yo soy dirigente empresarial, yo no soy dirigente político, nunca he estado en ningún cargo público, nunca he estado de ninguna dirigencia partidaria. Yo me afilié a Arena cuando quise competir en las internas, en el 2017. Jamás había estado afiliado a un partido político. Sí. Y no me fue bien, entonces yo estoy de regreso de donde vengo, que es en las gremiales empresariales. Y cuando entonces hacen referencia a ese hecho en particular y entonces intentan descalificarlos, ¿cómo les responde, Javier? Mira, es obvio, William, que me van a tratar de descalificar. Desde que yo llegué a la ANEP en mayo de este año pasado, empezaron los ataques primero del presidente y después de sus funcionarios y de todo su equipo y ejército de troles. Porque de alguna manera ellos pretenden desgastarme para que yo no incida en la opinión pública. Yo no tengo ningún interés en cargos públicos. Pero esto no precisamente ocurre porque crean que usted es un aspirante presidencial a futuro. Sino, usted lo ve más bien esto por una acción que responde al hecho de que usted es el presidente de la principal gremial de empresarios. Correcto, porque esos ataques comenzaron desde que yo llegué a la ANEP. El presidente me quiso desconocer como presidente de ANEP. Y no le corresponde al presidente reconocerme o no. Yo fui electo unánimemente por las 55 gremiales que conforman ANEP. Entonces, curiosamente, los ataques empezaron desde que yo llegué a ANEP. ¿Por qué? Porque de alguna manera el representante del sector privado incide con propuestas y de alguna manera somos críticos y señalamos lo que está malo. Entonces, tú has visto que en las redes sociales ellos intentan callar a cualquiera que diga lo que ellos no quieren escuchar. Y esos ataques incluyen ataques desde el Ministerio de Hacienda. Ellos están utilizando el aparataje estatal para callarnos, para desprestigiarnos, para acosarnos fiscalmente. ¿Eso lo están haciendo en este momento? Claro que sí. Es decir, tú ves acusaciones de evasión fiscal que no tienen ningún fundamento. Yo tengo aproximadamente 104 requerimientos fiscales que he tenido que responder en los últimos 5 meses. ¿Usted como empresario o la gremial? Yo, Javier Simán, como empresario y como ciudadano contribuyente. Es decir, me han auditado a mí, a mi esposa, a mis padres, a mis hermanos, a mis primos, a mis negocios, ¿verdad? Entonces, es un acoso desde el Ministerio de Hacienda para tratar de callarte. Entonces, lo estamos viendo muy claro, ¿verdad? Que es un intento de callar a cualquiera que opine diferente. Sí, ¿cómo está respondiendo usted? Usted de manera particular, pero también como gremial, ¿cómo se está respondiendo a esto, Javier? Porque, digamos, vamos a extrapolar un poco lo que pasó con el sector empresarial o ha pasado en Nicaragua. Por ejemplo, hay fuertes críticas hacia el sector empresarial de Nicaragua, porque dicen algunos, el sector empresarial de Nicaragua terminó haciendo una especie de connivencia con Daniel Ortega, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en El Salvador? No, el sector privado estamos muy claros de los riesgos que enfrentamos cuando un gobierno arbitrariamente empieza a tomar decisiones sin respetar la ley, sin respetar la Constitución. Eso al final tiene un gran impacto, William, en las inversiones, en la generación de empleo, porque vos no invertís en un país donde estás expuesto a que arbitrariamente te empiecen a atacar o te nieguen permisos solo porque tú opinas diferente. Yo creo que en nuestro país debemos de promover el respeto y la tolerancia. No importa que tú opines diferente, somos hermanos salvadoreños, vivimos en este mismo país y la opinión de todos es importante. ¿Usted ve un retroceso en esa parte de la libertad de expresión en términos generales, de admitir el disenso, que es parte de un ejercicio democrático? Sí, hemos visto un retroceso en la falta de tolerancia hacia la opinión pública, hemos visto un retroceso en la libertad de expresión. Hemos visto un retroceso en la utilización de la Fuerza Armada y de la policía para cuestiones políticas, cuando eso no lo veíamos desde antes de la guerra. Entonces sí pareciera que nuestro país, William, está retrocediendo en democracia, en institucionalidad, en respeto a la ley. Y eso no genera el clima que necesitamos para que vengan los inversionistas. Ahora, pero hay un estado de opinión pública, parece que puede ser favorable a un planteamiento que no necesariamente va de acuerdo a cómo se construye una democracia, porque cuando usted ve, por ejemplo,
encuestas. Latinobarómetro desde 2017-18 más o menos venía planteando, ¿no? En términos de la importancia de la democracia que los pueblos le dan al sistema, a ese modelo de vida. En Venezuela, que es el país donde menos democracia hay en el continente, es donde más anhelan la democracia, y desde entonces viene apareciendo que en el otro extremo, donde menos importancia se le da a la democracia, justamente es en El Salvador. Entonces decía alguien, un analista esta semana, sí, bueno, es que lo hemos venido viendo, conociendo de cómo el salvadoreño se ha ido decantando más entonces, incluso con la posibilidad de decir, puedo admitir prácticas autoritarias, pero siempre y cuando me resuelvan mis problemas. Sí, el problema es que ni siquiera te están resolviendo los problemas y estás cediendo la libertad. Mira, yo creo que muchos salvadoreños estamos molestos con los actos de corrupción que hemos visto en los gobiernos anteriores. Y de alguna manera nos sentimos defraudados de los partidos y de los funcionarios por los que votamos. Pero la solución no es destruir esos partidos, porque no son las instituciones las que fallan, son las personas. Entonces, si nosotros queremos cambiar la manera de hacer política en el país, hay que enrollarse las mangas y meterse a cambiar los partidos desde adentro. Hay que transparentarlos, hay que democratizarlos, hay que transparentar sus finanzas, quién cubre todos esos gastos, pero también hay que presionar para que permitan nuevos aspirantes. Y para nuestra satisfacción, tú ves los partidos tradicionales y sí, llevan más del 50% son caras nuevas. Sí. Claro, llevan otras caras que tal vez quisiéramos que ya no sigan en política. Pero la solución no es destruir los partidos, sino cambiarlos. Entonces yo entiendo que mucha población aplaude esa confrontación del presidente con los partidos y los políticos tradicionales, pero no se dan cuenta que están destruyendo en vez de construir. Sí. Ahora bien, usted decía hace algún momento y hacía referencia, Javier, a lo que está ocurriendo. Comisión ad hoc, que es liderada por el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, se reúne habitualmente los fines de semana con diferentes actores políticos, sociales y económicos de la vida de este país. El fin de semana anterior convocaron al ministro de la Defensa, ¿no? Y ahí un planteamiento concreto que hubo fue de parte del ministro poder modificar la Constitución para eliminar la prohibición que establece la Constitución para la participación de la Fuerza Armada en actividades políticas. Ese es un punto que me parece importante, relevante conocer su opinión, porque la Fuerza Armada después de la firma de los acuerdos de paz, cuando uno revisa encuestas, se venía observando el nivel de prestigio, de aprecio incluso que la población le ha tenido a la Fuerza Armada, ¿no? Porque se veía siempre la Fuerza Armada en actividades humanitarias y demás, huracanes, terremotos, etcétera. Pero ahora se está hablando hay un cambio, me parece, y usted me dirá en el enfoque de qué es lo que se pretende de la Fuerza Armada. ¿Cómo lo ven ustedes desde la gremial esto que está ocurriendo? Porque además se habla del servicio militar obligatorio. Fíjate que nuestra constitución no es perfecta, pero es de las mejores constituciones de Latinoamérica. Claro que puede haber mejoras, William, pero cuando esas reformas constitucionales surgen a iniciativa del presidente, es porque algo le estorba de la Constitución. Entonces, es decir, estos cambios que quieren hacer a la Constitución pareciera que son porque le estorba los límites que le pone la Constitución al poder del Ejecutivo. Y esta es una república donde tú tenés el poder separado en tres órganos. Esta no es una monarquía donde tú tenés un rey y nosotros somos súbditos del rey. Esta es una república donde tú eliges un presidente porque el poder emana del pueblo, es el pueblo quien elige quién lo gobierne. Pero estamos viendo un intento de reformar la Constitución para eliminar esos límites a la autoridad que pueda tener un presidente. Eso es peligroso, William. Con respecto a lo de la Fuerza Armada, es importante conocer un poco la historia, porque nuestro país sufrió mucho por abusos de autoridad, precisamente de la Fuerza Armada y de los cuerpos de seguridad. Eso nos llevó a un conflicto armado por 12 años y al final terminamos con acuerdos de paz que pusieron fin a la guerra, pero que también implicaron reformas a la Constitución para que eso no se volviera a dar. Y tú ves ahora que el gobierno está queriendo cambiar esos límites en la Constitución, nos puede llevar a la misma situación histórica de El Salvador. La Fuerza Armada tiene un rol
no político, pero estamos viendo cómo el presidente la utiliza para propósitos políticos. Tú los ves repartiendo ayuda con bandera partidaria. La Fuerza Armada ha repartido ayuda en los momentos de desastres naturales, pero jamás se había prestado a andar repartiendo ayuda para un partido político. Entonces, creo que están jugando con fuego, están jugando con cuestiones que históricamente le hicieron mucho daño al país. Esto ya ha sido un punto de preocupación de la ANEP, del sector empresarial, Javier. Es un sector no solo del sector privado, es una preocupación de muchos sectores, William, ¿verdad? El sector académico está muy preocupado con este tema también, y nos debe de preocupar a todos, porque la Constitución es la norma básica bajo la cual podemos vivir en armonía. Si tú tienes a un gobierno metiendo mano en la Constitución, entonces va a quitar los límites que la Constitución le pone al presidente. Sí, vamos a ver, por acá tenemos otras participaciones. Nos dice otro amigo oyente, dice, buenos días, si bien es cierto, dice que como Javier Simán ha asentado oposición, pero como gremial, dice, no han sido contundentes y se percibe que los grandes empresarios están siendo permisivos con el gobierno. Hay una opinión ahí, Javier. Mira, siempre hay empresarios que les gusta estar muy cerca del gobierno, ¿verdad? Ya sea porque sus negocios dependen de permisos gubernamentales, o porque están haciendo algún otro tipo de negocios. Pero en general, William, ANEP representa el 96% de los socios de ANEP y sus gremiales son pequeñas y medianas empresas que no tienen quien los represente, no tiene quien hable por ellos. Es ahí donde ANEP viene y habla por ellos. Los grandes empresarios no necesitan quien hable por ellos, ellos tienen acceso a las autoridades, ¿verdad? Entonces, nuestro trabajo es bastante orientado al pequeño y mediano empresario, está bastante orientado a los emprendedores. 14,000 empresas, te estoy hablando, son las que representamos. Pero siempre vas a tener algunos que o les gusta estar cerca del poder o necesitan estar cerca del poder, o son llamados porque por su experiencia tienen mucho que contribuir. No hay que menospreciar los aportes que ellos puedan dar, ¿verdad? Porque los presidentes es normal que se rodeen de personas con experiencia que les ayuden a tomar decisiones, ¿verdad? Pero eso no de ninguna manera quiere decir de que el sector privado esté dividido o de alguna manera sea complaciente con las ilegalidades que hemos visto que se han cometido. Sí, Javier, entonces con la administración de Bukele no ha habido ningún encuentro de manera oficial de parte suya, de la ANEP como tal, o ha habido reuniones bilaterales, digamos, bilaterales del gobierno con algunas de las gremiales que integran la ANEP. ¿Qué ha pasado ahí? Mira, yo en lo personal, desde que llegué a la ANEP, hice una invitación al presidente para que nos reuniéramos y trabajáramos juntos. No se ha dado ese encuentro. Sí. Pero sí, como ANEP nos hemos reunido con funcionarios de su gobierno, nos reunimos con otros actores políticos, instituciones gubernamentales y otros sectores de la sociedad. Nuestras gremiales sí han tenido encuentros en Casa Presidencial y empresarios en lo particular también. Entonces, el sector privado aprovechamos cualquier instancia para llevar nuestro mensaje a las autoridades de gobierno. Sí, a partir entonces de lo que estamos conversando, perspectiva y en términos de los intereses empresariales, desde luego, que usted representa, ¿cómo se está viendo lo que pueda ocurrir el 28 de febrero? Y este ambiente previo que tenemos, pero lo que puede ocurrir el 28 de febrero, que se habla de la posibilidad de una nueva correlación en la Asamblea Legislativa, de ese viraje que pueda darse a esos niveles. Entonces, ¿qué es lo que advierten ustedes o pueden estar viendo de esto? Lo que los salvadoreños quisiéramos ver es una asamblea bastante equilibrada, William, donde ningún partido tenga el poder total. Es decir, que nadie controle la asamblea, sino que los obligue a sentarse a discutir y llegar a acuerdos. De eso se trata la asamblea, que se discutan las diferentes iniciativas de ley y se aprueben leyes buenas, leyes que nos funcionen al país. Pero si tú terminas con una asamblea donde hay diputados que no están preparados y que solo llegan a decir sí a lo que el presidente dice, entonces se pierde ese balance de poder. Y tú lo has visto en esta legislatura, diputados que salen diciendo, presidente, usted tiene mi voto. ¿Cómo puede un diputado ofrecer su voto al presidente
sin siquiera antes haber leído la iniciativa de ley. Porque el diputado no se debe al presidente, el diputado se debe a la población que lo eligió. Entonces es irresponsable venir y ofrecer su voto anticipadamente sin siquiera asumir la responsabilidad de leer la ley. ¿Me entiendes? Entonces nosotros quisiéramos una asamblea con diputados capaces, honestos, que entiendan de los diferentes temas y que de alguna manera representen los ideales y los sueños de la población. Tú como ciudadano tenés que tener un diputado con el que te sientas identificado. Ese diputado que lleve tus inquietudes y las convierta en ley. Entonces, no importa qué partido te gusta, escoge tu diputado con el que tú te sentís identificado. Entonces, quisiéramos ver una asamblea bien balanceada, donde cada salvadoreño se sienta representado por alguien y donde los diputados que ganen realmente lleguen a trabajar, no lleguen solo a decir sí a lo que el presidente diga. Bien, de acuerdo, vamos a ver, tenemos entonces, Juan Carlos, una nota de voz, ¿no? Para que la escuchemos en este momento, por favor. Buenos días, yo era un presente por la patria, ¿verdad? Como muchos aquí en este país. Y me gustaría seguir votando por Arena. Sin embargo, ver esos dinosaurios ahí que no dejan a las nuevas generaciones aportar algo, ¿va? Cuando saquen a Norman, cuando saquen a varios que tienen ahí, que ya tienen más de 10 años y no han aportado nada, regresaría a ser presente por la patria. Bien, bueno, el amigo hace referencia, ¿no?, a una situación estrictamente interna del Partido Arena y habla de esos relevos. ¿Su opinión, Javier? Yo no puedo hablar por Arena, no soy dirigente político, yo soy dirigente empresarial, como te decía. Sí. Ahora, como ciudadano, tanto en Arena como en PDC, incluso en el FMLN, hemos visto candidatos que no habíamos visto antes. O sea que alguna satisfacción nos da que los partidos están empezando a abrir sus puertas a nuevas candidaturas, ¿verdad? No necesariamente hemos visto eso en otros partidos, pero eso es lo que nosotros queremos. Entonces yo invito a los salvadoreños que están molestos con los partidos con los que antes militaban, que se involucren y que cambien esos partidos, que se involucren y cambien esas dirigencias, cambien esos candidatos, cambien esos diputados con los que no están de acuerdo. Pero es bien cómodo quedarse en casa, William, y criticar a los políticos desde casa y no enrollarnos las mangas para cambiar la manera en que se hace política en nuestro país. Sí. Entonces, si tú quieres que cambie la manera de hacer política, enrollate, metete, afiliate a un partido, incide para que ellos nombren mejores candidatos. Sí, porque creo yo que quedarse en casa el día de la elección, incluso no salir a votar, pues al final de cuentas las consecuencias de las decisiones todo el mundo las paga, incluso el que se decidió irse a la playa, ¿no? Es correcto, si tú no votas, después ¿cómo puedes reclamar? Entonces yo invito a todos los que se sienten así, que vayan a votar. Y si no les gusta la bandera partidaria, hoy tenés un menú donde escoger candidatos porque puedes votar por rostro. Entonces, si no te gusta la bandera, vota por las personas. Tienes dónde escoger. Sí, bien. Tenemos, Juan Carlos, entonces otra nota de voz. La escuchamos, por favor, Javier. Bilaterales del gobierno. Buenos días, señor William. Buenos días, señor Simán. Buenos días a todos los escuchas de la radio. Yo en lo personal de que esto es la democracia. Esto es la democracia. Todos tenemos que dialogar. Está claro, si el señor presidente no dialoga hoy, ¿cómo va a dialogar mañana si tiene la mayoría de diputados? Buenos días, gracias a todos. Bueno, interesante lo que abordó el amigo, gracias por la participación, Javier, porque uno dice, bueno, en una democracia, digamos, el equilibrio de poderes es fundamental, ¿no? Pero si la gente decide ir a votar y darle la mayoría de diputados a un partido político, ¿cómo interpretar o canalizar eso? Mira, él lo ha dicho muy bien. Si el presidente, que no tiene diputados en la Asamblea Legislativa, se ha comportado como se ha comportado hasta ahora, ¿cómo se va a comportar si tuviera mayoría en la Asamblea Legislativa? No le preguntara a nadie, sencillamente haría lo que le da la gana. Y tuviera un ejército de títeres en la Asamblea Legislativa que estarían aprobando a ciegas todo lo que él quiera.
Así no se puede gobernar un país, porque todos estamos en el mismo barco, William. Entonces, las diferencias de opinión enriquecen las discusiones y terminas con soluciones mejores que si tú sencillamente haces solo lo que vos querés, ¿verdad? Eso ya no es una democracia. Bien, excelente. Tenemos que hacer una pequeña pausa comercial, son las 7:35. Al regresar, pues seguiremos también escuchando sus comentarios, su participación siempre es bienvenida. El WhatsApp Club 7434-9538. Hacemos pausa, regresamos. Elecciones con William Meléndez en 925 Club. 70s, 80s, 90s. 70s, 80s, 90s. Club 925. Porque son únicas. Por sus ingredientes de origen natural, porque son libres de gluten y porque no necesitan leche. Ah, y porque solo me tomó 20 segundos. Nuevas cremas Ricobrand. Únicas en cada porqué. Club 925. Sintonizas Elecciones con William Meléndez en 925 Club. 7:38. Gracias por estar con nosotros. Reitero, tenemos habilitado el 74-34-95-38. Sus comentarios, como siempre, obviamente respetuosos, no siempre son bienvenidos. Así que si desean participar, pueden escribirnos o si no, enviar su nota de voz. Estamos avanzando en la conversación, Javier, y uno se pregunta entonces, 2021, hablamos de la situación de desafíos que planteó la pandemia, las consecuencias, los efectos. Usted decía, esto se debe enfrentar enfrentándolo juntos, unidos. Y decía, de acuerdo a las estadísticas, pues sí, el país requerirá por lo menos 3 años para poder salir a enfrentar la situación de desempleo que se generó y volver a las condiciones que teníamos antes de febrero, sería, ¿no? Enero, febrero de 2020. Entonces, 3 años es muchísimo, ¿no? Pero cuando usted dice 3 años, ¿se refiere a si todos ponen el hombro para poder salir adelante o bajo qué condiciones? Correctamente, William. Asumiendo que el país crezca 3% anual, que es lo que se prevé, nos va a tomar 3 años recuperar ese 9% de pérdida que tenemos al cierre del 2020. Es decir, nos va a tomar 3 años regresar a como estábamos antes de la pandemia. Sí. Eso asumiendo que el país siga creciendo como se creía que iba a crecer. Pero con esta crisis económica, con la crisis fiscal, es decir, el alto endeudamiento, las medidas que tome un gobierno pueden afectar más la economía o pueden ayudar a crecer. Por ejemplo, Javier, hay una, y eso es de manera también que se ha manejado como un rumor, en algún momento he intentado descartarlo, desdolarizar la economía. ¿Qué implicaciones tendría ese tipo de medidas? Porque afectan directamente a la economía, ahí sí que no hay vuelta, ¿no? Entonces, pero ¿qué implicaciones tendría? El gobierno tiene tanta deuda pública que no va a tener cómo pagarla. Ante eso pueden estar tentados a imprimir colones. Es bien fácil echar a mandar una maquinita, imprimir colones, empezás a pagar a tus trabajadores públicos con colones, pero nadie quiere colones. Lo primero que vas a hacer tú al recibir colones es irlos a cambiar a dólares. Claro. Entonces se va a generar una escasez de dólares, se va a generar una superinflación. El cambio de la moneda ya no va a ser 8.75, sino que cuando tú quieras dólares vas a terminar pagando muchísimo más. Y esto no me lo invento yo, ha pasado en México, ha pasado en Argentina, ha pasado en todos los países donde han desdolarizado, ¿verdad? Entonces, al final terminas destruyendo la economía. Y al final los que terminan más afectados
son la gente que pierde sus empleos. Entonces, lo que el gobierno haga tiene un gran impacto en la economía. Si el gobierno viene y decide poner más impuestos porque supuestamente quieren recaudar más, al final, William, tú como ciudadano te están quitando el dinero de tu bolsillo. Es decir, si tú pagas más impuestos, porque tú pagas impuestos cuando te compras, claro. Cuando tú le echas gasolina a tu carro, ahí van varios impuestos. Si le suben los impuestos, te queda menos dinero en tu bolsillo, menos dinero para que tú ahorres, para que tú inviertas, para que pagues la educación de tus hijos, menos dinero para que tú vivas bien. Le estás dando al gobierno más dinero para que gaste más, afectando tu propio bolsillo. Entonces se contrae la economía, tú tienes menos dinero para gastar, tú compras menos. Entonces todo lo que el gobierno haga tiene un impacto en la vida diaria de todos los salvadoreños. Si el gobierno sigue gastando y despilfarrando dinero, la población tiene menos dinero. Entonces, por eso yo te decía que es importante que el gobierno, el sector académico, el sector privado, el sector laboral, nos sentemos juntos y definamos cuál es el rumbo que queremos para el país. Porque a esta fecha no hay un plan económico, no hay un plan de recuperación económica. ¿Cuáles son los sectores a los que le queremos apostar para que generen empleo? No hay ningún acuerdo en la mesa para decir, miren, le vamos a apostar a la aviación, vamos a invertir en fábrica de aviones, eso va a generar muchos empleos. Y estos grandes proyectos de los que se han hablado, por ejemplo, ¿cómo los observa usted? Bueno, se está hablando del Tren del Pacífico, del aeropuerto en la zona oriental, la viabilidad de esto, Javier, en las condiciones actuales que tiene el país, en su economía, porque cada proyecto que se desarrolla tiene que verse en función también de la efectividad del impacto que pueda tener, ¿no? en la actividad económica. No, son proyectos extraordinarios, ojalá lo lleguen a hacer, pero pareciera que solo son campaña política porque no se ve claro. Y con el nivel de endeudamiento tenemos nuestras reservas de dónde va a salir el dinero para hacer esos megaproyectos. Pero eso es lo que un gobierno debería estar haciendo, William, en vez de gastarse 3.800 millones de dólares que se les dio, que no sabemos en qué lo gastaron, pudieron haber construido escuelas, hospitales, hubieran construido el tren, hubieran construido el aeropuerto de Oriente. Es decir, esos megaproyectos, esas inversiones en infraestructura es lo que le permite a un país salir adelante. Pero no hemos visto ninguna inversión de esa magnitud. Hemos visto que se ha incrementado el gasto. Hay 8.000 funcionarios públicos nuevos. Y yo te pregunto, ¿qué están haciendo? Porque no estamos mejor en educación, no estamos mejor en salud, no estamos mejor en seguridad, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen esos 8.000 funcionarios nuevos? ¿O son militantes partidarios? ¿O son parientes de funcionarios? Entonces, un gobierno no necesita crecer si no está dando el servicio a la población. Sí, ahora bien, uno de repente se pregunta, y entonces, ¿de dónde echará mano en términos de recursos el gobierno? Aumento de impuestos no parece que sea viable hoy por hoy, y menos en un contexto electoral. Nadie va a decir vamos a incrementar impuesto IVA o la renta, ¿no? Eso tampoco está pensado de esa manera, me imagino. Pero ¿cuáles son las vías por las cuales, las únicas vías por las cuales el gobierno podría incrementar recaudación? Porque se está hablando del tema de combatir la evasión fiscal, ¿no? Porque eso ha venido en los últimos 15 años, ha sido recurrente, y uno dice, bueno, ¿y qué pasó con el tema de recaudación por esa vía? O sea, o es que ya no hay de dónde, o efectivamente, o qué es lo que pasa. Y lo otro es, en el pasado, y lo ha hecho de manera permanente, los gobiernos han recurrido a obtener fondos de las AFP, de lo que se genera ahí, pero tienen acceso a esos fondos pagando bajos intereses, ¿no? Obviamente eso va en detrimento de quienes estamos o no, quienes cotizan en las AFP, pero ¿de dónde puede echar mano? Mira, te quiero aclarar de que los ahorros de pensiones no son de las AFPs, no son del sector privado y mucho menos son del gobierno. Los ahorros de las AFPs son de cada uno de los trabajadores. Tú tenés tu cuenta individual de ahorro de pensiones, sí, así como podés tener tu cuenta de ahorros en el banco. Y tú vas ahorrando para tu pensión. Lo que hicieron gobiernos anteriores es que obligaron a las AFPs a que tu dinero lo inviertan en deuda del gobierno. El gobierno ya tiene casi el 80% de los ahorros de los trabajadores.
claro, pueden estar tentados a meter mano al resto de los ahorros. Sí. También pueden estar tentados a aumentar impuestos, pueden estar tentados a desdolarizar. Todo eso pues tiene un gran impacto en el país y destruye la economía. Lo primero, William, es apretarse el cincho. No puede un gobierno seguir gastando y despilfarrando el dinero sin rendir cuentas. Entonces lo primero que tienen que hacer es reducir los gastos, aumentar la inversión pública en proyectos grandes como el que tú mencionabas. Se puede aumentar la recaudación fiscal si la economía está creciendo, pero si a vos te va mal porque la economía no está creciendo, entonces no vas a pagar impuestos. En fin, hay una serie de medidas que se pueden tomar, pero lo primerito es que el gobierno tiene que dejar de gastar, tiene que combatir la corrupción. Hemos visto un incremento en la corrupción, hemos visto supuestos actos de corrupción que los medios han señalado, y eso es lo primerito. Tenés que asegurarte en qué está gastando el dinero el gobierno en estos momentos. Y no hemos visto ninguna rendición de cuentas. Sí, ha habido un cambio en la administración de gobierno en Estados Unidos. Me interesaría también conocer un poco su opinión, cómo lo está observando. Hay aparentemente un giro que se espera pues de parte de la visión que ha tenido Estados Unidos desde el gobierno hacia estos países. Ya lo vamos a conversar porque desde el exterior nos estaban escribiendo, dicen que él fue siempre del frente y dice que ni Arena ni el FMLN pues tuvieron gente capaz que peleara por el pueblo, y cree que Javier Simán, usted, puede liderar una buena oposición, pero dice con las mismas caras que no han hecho nada no se puede, y obviamente ahí también hay un cuestionamiento hacia la alcaldía de Santa Ana en el otro tema. Pero bueno, hay otra opinión, Javier. Mira, quiero aclarar de que yo no soy oposición. Nosotros vamos a colaborar con cualquier gobierno y con cualquier partido que llegue a la Asamblea Legislativa, porque nuestra función es proponer soluciones a los problemas del país. Es bien difícil muchas veces que los actores políticos se sienten a discutir estas soluciones, y por eso también somos críticos, pero nosotros no estamos compitiendo con nadie por ningún puesto, William. Por eso en ese sentido nosotros no somos oposición de nadie. Y yo sí creo que históricamente se han cometido grandes errores, pero tampoco seamos ciegos de ver las cosas buenas que sí se han hecho también y construir sobre esas cosas buenas y seguir haciéndolas. Lastimosamente en nuestro país, cada 5 años el gobierno que entra no quiere saber nada con lo que hizo el gobierno anterior. Es decir, todo lo que huele a un gobierno anterior lo desechan. Y por eso cada 5 años cambiamos de gobierno y cambiamos de rumbo y no vamos a ningún lado. Por eso nuestra insistencia en que tenemos que definir una ruta para el país. Y no importa qué partido llegue al gobierno, respete esa ruta y sigamos en el camino correcto al desarrollo para lograr más bienestar para todos los salvadoreños. Pero si cada 5 años destruimos todo lo poquito que se logró, no vamos a avanzar. Entonces podemos montarnos en las cosas buenas que hicieron gobiernos anteriores y seguir construyendo sobre ellas, y por supuesto las cosas malas asegurarnos que no se vuelvan a repetir. Sí. Ahora bien, entonces hay un cambio en la administración en Estados Unidos. Joe Biden asumió la conducción de ese país a partir de la semana pasada. El embajador Ronald Johnson, que estaba delegado en nuestro país, pues dejó El Salvador. Entiendo que hubo una recepción, alguna información que tuvimos, hubo una recepción por ahí de despedida, que incluso hubo una ausencia notable de legisladores, incluyendo, parece, del mismo presidente de la Asamblea Legislativa. Obviamente eso tiene que ver con un poco de no sé, quizás resentimiento que había también sobre cómo el embajador norteamericano en ese momento pues había estado llevando la relación del primer país en el mundo con El Salvador. Pero Javier, ¿qué se espera de la administración del presidente Joe Biden para El Salvador? Yo creo que ha habido un cambio radical en la manera de ver a nuestro país, William. Pareciera que el presidente Biden y su equipo van a poner mucho énfasis en el respeto a la en el respeto a la ley, en el respeto a la Constitución, en el respeto a los derechos humanos. Hasta ahora lo que hemos visto es que durante el gobierno del presidente Trump
parecía que solo había dos temas que les interesaban, y era cómo mantenemos cerca al presidente Bukele para que nos ayude a evitar que los salvadoreños emigren a Estados Unidos, y cómo evitamos que El Salvador se vaya con China. Parecía que esas eran las dos únicas prioridades del embajador que recién se fue. Con el nuevo gobierno Biden estamos viendo... Perdón, Javier, ¿y usted cree que esa visión era algo así como mientras a nosotros nos ayuden en el tema migratorio en Estados Unidos y se evite cualquier acercamiento con China, entonces que el gobierno de Salvador haga lo que quiera? ¿Era una visión así o cómo? Pareciera que esa era la visión, William, porque mientras tanto el gobierno del presidente Bukele se ha prestado a detener la migración, a detener, a servir como tercer país de asilo, ¿recuerdas? Ni siquiera hemos visto un esfuerzo del gobierno por ayudar a los salvadoreños beneficiados con el TPS o los famosos Dreamers. Sí. Ni siquiera vimos ese esfuerzo. La embajadora recién nombrada en Washington, su primer mensaje fue: estamos listos para recibir a los salvadoreños de regreso. Pero cuando tú hablas con los compatriotas, ellos no están pensando en regresarse, ellos tienen su familia, sus hijos que son americanos. De por cierto que te comento que hay un esfuerzo de ANEP con otras organizaciones en Washington para buscar con esta nueva administración que se extienda el TPS y se permita a los Dreamers que puedan quedarse en Estados Unidos. Para nuestra satisfacción ha habido una receptividad muy favorable de parte de este gobierno en atención a los Dreamers y a los TPS. ¿Ustedes no tienen previsto viajar a Washington próximamente? Le pregunto porque la semana pasada Mario Ponce, presidente de la Asamblea Legislativa, nos confirmó en este espacio que ellos sí estarán viajando pronto, nos dijo fecha, a Washington, y que incluso Mari Carmen Aponte pues les estaba ayudando en preparar la agenda que van a desarrollar allá en Washington. ¿ANEP viajará o no? Nosotros estuvimos en octubre, en noviembre y en diciembre. Sí. William. Yo estuve allá empujando precisamente este tema del TPS, cómo logramos que los salvadoreños se puedan quedar allá. Y teníamos un viaje planeado también para febrero, pero dependerá de las medidas sanitarias que está tomando Estados Unidos con el tema del COVID. Bueno, de hecho hablaron a propósito para este día de implementación de exigir ya la vacuna, ¿no? La tarjeta de vacunación de las personas que ingresen, e incluso hablaban de una cuarentena, aunque no se definió qué implicaciones tendría eso, ¿no? A la gente que llegue a Estados Unidos, si es que los van a tener algunos días por ahí en sus casas, ¿o qué? No, creo que no era vacuna, yo creo que te estaban pidiendo la prueba de COVID. Y puede ser la prueba PCR o puede ser la prueba rápida de antígeno. Okay. Que sí. Desconocemos por qué en nuestro país el gobierno no ha permitido la prueba rápida de antígeno, que es la que ocupan en muchos países, ¿verdad? Pero sí, William, el trabajo en Washington es permanente. Llega un nuevo gobierno, tenemos que empezar a visitarlos. Tiene mucho que ver desde las relaciones comerciales, los tratados de libre comercio, hasta temas más institucionales, como es el respeto a la libertad de expresión, el respeto a la libre empresa, el respeto a la Constitución. Pero nuestro énfasis ha estado en el tema del TPS y los Dreamers. ¿Cómo hacemos para que la nueva administración Biden permita a los compatriotas quedarse y finalmente gozar de una residencia o ciudadanía en Estados Unidos? Para nosotros es un tema importante y estamos fortaleciendo la relación de ANEP con los empresarios salvadoreños que viven en Estados Unidos, ¿verdad? Y en este tema ellos también nos están apoyando en la gestión con los legisladores estatales y legisladores en el Congreso de Estados Unidos, porque muchos de esos compatriotas ya son americanos. Claro. Ellos pueden acceder a sus legisladores a insistir en que legislen a favor de nuestros compatriotas. ¿Y usted ve un escenario favorable, digamos, para que pueda haber se aprueben estas iniciativas? Porque, bueno, lo del TPS se ha venido postergando durante algunas administraciones ya, varias administraciones de gobierno en Estados Unidos, y no se ve por dónde, pues, o sea, porque al final de cuentas, claro, quienes están en TPS, como siempre lo hemos dicho cuando se analiza el tema, es
que son las personas que más cumplen la ley, porque ellos no tienen margen para equivocarse y saltarse un semáforo en rojo, porque después eso es sujeto para que les puedan eliminar el permiso temporal que tienen, ¿no? Y entonces además pagan impuestos y todo el mundo dice, bueno, pero ¿por qué no legalizan a este segmento que es importante? ¿Usted ve posible, Javier, que ocurra con esta nueva administración, siendo que los demócratas ahora en el Senado y el Congreso tienen una correlación bastante favorable? Sí, nosotros lo vemos muy posible y por eso estamos trabajando en esa dirección, William. Queremos que se les dé esa residencia. Mira, muchos de ellos tienen hijos que nacieron en Estados Unidos, que son americanos. Muchos de ellos tienen negocios ya montados. Sí. Y los vas a obligar a regresar a El Salvador. ¿Qué van a hacer con sus hijos? ¿Los van a dejar allá o los van a traer a El Salvador? En fin, es un tema de justicia social y es un tema que nos conviene al país. Tú tienes cientos de miles de familias que viven en Estados Unidos que también mandan ayuda a El Salvador. Si tú ves, los compatriotas mandan en remesas aproximadamente 5.400 millones de dólares al año. Solo para que compares, todo lo que El Salvador exporta en productos suma como 5.700 millones. O sea que el equivalente. La ayuda que nos dan los compatriotas a la economía de El Salvador es importantísima. Y sentimos que los compatriotas, el gobierno los tiene abandonados. Si tú ves, cuando el embajador René León estuvo en Washington, durante los gobiernos de Arena, se aprobó la prórroga del TPS 11 veces. Sin embargo, en los gobiernos del FMLN y en el gobierno Bukele no se ha hecho ninguna gestión para buscar una extensión del TPS. Lo que has visto es una demanda judicial que presentaron 11 familias salvadoreñas y la ganaron. Es decir, el hecho que les hayan extendido la estadía a los beneficiados de TPS no es porque el gobierno salvadoreño haya hecho algo, porque no ha hecho nada. Fue por una orden judicial, por una demanda de 11 familias salvadoreñas. Entonces nosotros sí estamos colaborando con los compatriotas para ver cómo gestionamos esa ayuda y que eventualmente puedan quedar. Sí, bien, estamos ya casi concluyendo, se nos está yendo el tiempo. Creo que tenemos una nota de voz, entonces, Juan Carlos, la escuchamos, por favor. Hola, hola, buenos días, saludos a todos. Increíble realmente ver al señor Simán criticando al gobierno de turno cuando jamás lo hizo con los otros gobiernos, por lo menos no de esta forma, ¿verdad? Miren, un fenómeno como el de Nayib Bukele en el Frente y Arena no se ve ninguna figura, ni nueva ni vieja, que pueda lograrlo. Es eminente la mayoría de diputados en esta nueva gestión, definitivamente. Y lo primero que yo, como abogado que soy, es que pediría un excelente fiscal general para que empiece a investigar y a procesar, a abrir juicios contra todos estos corruptos de todos los gobiernos. Nayib ha demostrado que es un empresario rico, ¿verdad? Pero que nació con ideología de izquierda. Ambas partes no convencieron y todo el gobierno, todo el país ahora se ha abocado a esta nueva apuesta, ¿verdad? Y que también Simán venga a decir de que Arena nunca tuvo la mayoría calificada para hacer y deshacer lo que ellos quisieran en la asamblea. No, hombre, no hay que ser doble moral, por favor, ¿verdad? Ahora le vamos a dar la oportunidad a este nuevo gobierno de turno y vamos a ver, el tiempo lo dirá. Pero es triste y hasta risa da ver a los candidatos que ya ni poner sus banderas quieren. Tratan de evadir, se cambian de colores, ponen celestito, y ver a Neto en sus propagandas dándose la mano con Nayib, no hombre, así hasta él lo está utilizando, ya es algo de vergüenza, sinceramente. Bien, bueno, ahí una opinión, Javier, escuchamos entonces su respuesta. Mire, primero, yo en ningún momento he dicho que Arena no tuvo mayoría en la Asamblea Legislativa. Yo lo que dije es que no conviene que ningún partido tenga mayoría, precisamente por eso. Tú no debes de tener ningún partido con una mayoría arrasadora
porque entonces hacen lo que les da la gana. Ahora, no la hemos tenido desde la democracia cristiana en el 84, ¿no? Es correcto, nunca, en el 84 había una aplanadora verde. La aplanadora verde. Sí. Lo que tuviste es que Arena tenía una mayoría bastante fuerte que con otros partidos lograban una correlación, ¿verdad? Sí. Pero yo no estoy hablando de partido, yo te estoy diciendo, de un partido en específico, yo te estoy diciendo, no conviene que ningún partido tenga esa aplanadora para hacer lo que le da la gana, ¿verdad? Segundo, yo no estoy aquí defendiendo ningún partido político, William, yo estoy aquí en representación de ANEP, y como ANEP somos críticos, pero también damos soluciones. Ojalá los actores políticos escucharan las propuestas que tenemos para sacar el país adelante, ¿verdad? Y yo siempre he sido crítico, si tengo 29 años de estar en las gremiales empresariales, tal vez ahora me conocen más, pero desde la ASI yo también fui crítico y también trabajamos de la mano con gobierno del FMLN con el que no compartíamos ideología y hicimos proyectos muy buenos con ellos también. Y de la misma manera tenemos la voluntad de trabajar con un gobierno, sea quien sea, con el gobierno del presidente Bukele, para hacer cosas buenas. Porque nosotros no nos importa quién esté en el poder, lo que nos importa es tener un buen gobierno. Sea quien sea que salga electo, que trabaje con el sector privado para resolver los problemas del país. Porque si le va bien al gobierno, nos va bien a todos, ¿verdad? Entonces lo que queremos ver son buenos gobiernos. Lo que queremos ver en la Asamblea Legislativa son buenos diputados. Usted escoja al diputado que le dé la gana, del partido que le dé la gana. Nosotros no estamos sugiriendo votar por ningún partido en específico. Lo que queremos es buenos diputados, que representen las inquietudes y los ideales de la población y que vayan realmente a luchar por la población, que no vayan a ser títeres de un presidente. Bueno, excelente, se nos agotó el tiempo. Javier, de verdad, gracias por hacer espacio en su agenda. Esperamos contar, pues, como siempre usted lo ha hecho, ¿no?, de estar activo y presente en el llamado a los espacios de opinión. Gracias, Javier, muy gentil. Muchas gracias, William, por la oportunidad. Que pasen buenos días. Bueno, excelente. Nosotros terminamos de esta forma la entrevista en Elecciones 92.5 de esta mañana. Nos encontramos mañana a 7 de la mañana en punto. Hay más, no se nos vaya. Buenos días. Elecciones en Club 925, de lunes a viernes, de 7 a 8 a.m., con los invitados de la palestra política de El Salvador, conducido por William Meléndez. Elecciones en Club 925.